Un día como hoy, hace 100 años, fue asesinado el maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco. Había nacido en San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, el 15 de septiembre de 1888. Su formación como escolar había iniciado en Suchitoto, para después trasladarse a la ciudad de San Salvador e inscribirse en la Escuela Normal de Varones que dirigía por aquel entonces el educador colombiano Francisco Antonio Gamboa. Graduado de ese centro educativo, en 1906 inició sus labores docentes en la ciudad de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. Pronto entró en polémicas con los gobiernos de Pedro José Escalón y del general Fernando Figueroa. Eso obligó a aquel docente vicentino a abandonar el territorio nacional y trasladarse a Nicaragua y a Costa Rica. Lo vemos de nuevo hacia el año 1911-1912, ubicado en diferentes cantones y zonas muy pobres de la Costa Rica de aquella época. Es ahí donde finalmente, en un momento determinado de la historia de aquel país centroamericano, donde se desarrolla la férrea dictadura de Federico Tinoco, en aquel momento Marcelino García Flamenco está siendo docente en una zona rural y es el 15 de marzo de 1918 cuando desempeña sus labores docentes diarias en aquel sitio, cuando escucha unos disparos y se da cuenta de que unos policías, soldados y paramilitares han asesinado al diputado opositor Rogelio Fernández Güell y a otros que lo acompañaban. El maestro es llevado por los asesinos para que registre con sus palabras aquella escena dantesca que se exhibe ante él y ante sus alumnos que lo acompañan. Al día siguiente, Marcelino García Flamenco le enseña a aquel grupo de estudiantes lo que significa la palabra asesinato. Debido a eso, es obligado a cerrar la escuela y él se marcha al exilio. Se va primero a Nicaragua y luego a Panamá, pero después regresa de nuevo a Nicaragua y se incorpora a un ejército improvisado de jóvenes entusiastas que creen en la libertad. Se marchan juntos y desarrollan varias batallas, entre ellas la del 19 de julio de 1919, un día como hoy, hace 100 años. Ahí, en la Cruz, en Guanacaste, se desarrolla aquella batalla en la cual el docente salvadoreño Marcelino García Flamenco resulta herido, no de gravedad, pero es capturado y es procesado ahí de inmediato, sin mediar juicio alguno, y por tanto sus captores, los soldados del ejército costarricense, lo someten a crueles torturas. Le dan varios machetazos en su cuerpo, luego lo amarran a un caballo en la parte de atrás, lo arrastran durante casi 100 metros y finalmente, cuando agoniza, lo rocían con queroseno y le dan fuego. El maestro aún estaba vivo. Sepultado en una fosa común en aquella zona de batallas, Marcelino García Flamenco sería exhumado hasta en abril de 1924, cuando sus restos, combinados con los de otros combatientes caídos, fueron llevados a San José, en ferrocarril, para recibir un homenaje nacional por aquellos que lucharon por la libertad contra la dictadura de los hermanos Tinoco. Es así como recibe finalmente un homenaje por la docencia, por la libertad. En 1923 se le había cambiado el nombre del Parque Braulio Carrillo por el de Marcelino García Flamenco, ubicado frente al edificio amarillo, ahí en el centro de San José. En 1924 se le da ese homenaje nacional costarricense y en ese mismo año un colegio privado de San Salvador, fundado por don Rubén H. Dimas, Salvador Cañas y otros docentes, también recibe su nombre. Una escuela de la ciudad de Santa Tecla también es bautizada con los apellidos de ese docente vicentino. En 1926, la ciudad de San José, capital de Costa Rica, también le rinde otro homenaje al erigir una fuente de piedra con un relieve en bronce, obra de un artista muy importante de Costa Rica,
Esa fuente está dedicada a la memoria de García Flamenco por la niñez costarricense. Hace 100 años fue asesinado un hombre. Hace 100 años en Costa Rica y en El Salvador nació una leyenda de la docencia y de la libertad. Ojalá hoy las nuevas generaciones sepamos rendirle el homenaje que ese maestro necesita, que ese maestro se merece. A mi juicio muy personal, hoy, 19 de julio, debiera de ser cada año el Día del Docente Salvadoreño.